Bueno, ahora sí, muy buenos días para todos. Menos mal que me dio por entrar a revisar nuevamente, porque había revisado hacía una hora si la sala seguía con esa situación y allí decía ahí decía que sí, que seguíamos con este problema. Yo me imagino que lo que pasó, a ver, me imagino dos cosas. La primera es que estas salas, entonces, por eso es que sí tienen un tiempo límite, porque vuelven y las utilizan otros profesores. Mm, y segundo, ¿qué más les iba yo a decir? Y la habían dejado entonces mal cerrada hace 8 días. Entonces lo que hice fue volver a revisar ahorita y bueno, afortunadamente ya tenemos nuestra sala otra vez. Mm, entonces les agradezco mucho pues el que hayan atendido el llamado. Bueno, antes de dar inicio a nuestra clase, quisiera saber si alguien trajo noticia. Profe, pues yo estaba leyendo una ahorita del ministro de Trabajo que habla como de la tendencia del desempleo en mayo. Hola, Lisette. Hola, profe. Listo, por favor, compártenos la noticia. Bueno, entonces dice que luego de conocerse las altas cifras del desempleo en abril, que fue del 19.8%, reveladas por el Departamento Administrativo del DANE, Ángel Custodio, que es el ministro de Trabajo, le comentó al tiempo la estrategia que el gobierno va a tener para poder contender pues esta cosa de la pérdida de puestos en los meses que vienen. Dice que es importante tener en cuenta que desde la última semana de abril se vienen reactivando sectores como la industria manufacturera y la construcción que tradicionalmente han aportado en la generación de más empleo, por lo cual, él dice, cito, por lo cual esperamos que esto nos ayude a contener esta tendencia desde el mes de mayo. Es necesario ser optimista frente a lo que puede suceder con la reactivación de la construcción y manufacturas, que en su conjunto ocupan un total de 3.4 millones de personas que trabajaban en marzo. Es de destacar que la inversión que el gobierno ha destinado para atender la emergencia sanitaria es de alrededor de 10.4 billones de pesos y para proteger el esfuerzo se ha hecho un esfuerzo máximo que asciende aproximadamente al 45%. Y esta cifra sigue creciendo todos los días. Entonces, la iniciativa que ellos tienen es seguir avanzando en temas como el diferimiento en el pago de la prima de junio concertado entre trabajadores y empleados. Y lo vamos a complementar con un subsidio a esta prima para los trabajadores que ganan el salario mínimo. Es probablemente el tema en el que más nos ha insistido recientemente, pero seguiremos escuchando más propuestas, analizando y tomando las mejores decisiones que permitan las condiciones actuales. Entonces, en sí, lo que el ministro trata de decir es que mientras esté como el sector de construcción, se va a poder seguir generando más empleo y pues que van a tratar de darle como una bonificación más cuando llegue la prima a estas personas que ganan solo el salario mínimo. Gracias, Lisette. Sí, efectivamente ayer se conoció la cifra de desempleo en el país, que es bastante desalentadora. Y lo que también el gobierno ha dicho es que por eso hay que ir recuperando vida productiva, por supuesto con todos los protocolos que se requieren, porque pues ahí también vemos las consecuencias de tener todo absolutamente cerrado. Vamos a ver pues qué pasa, porque eso ha tenido todas las críticas, algunas ventajas, otras desventajas. Pero bueno, ve uno esas cifras y de hecho yo les contaba, creo que en la clase pasada, o no sé si les dije, estaba leyendo por ahí que la cifra a nivel mundial se prevé que se va a duplicar el número de pobres en el mundo y el número de personas que sufren de hambre. Vamos a llegar a una cifra astronómica de 250 millones de personas. Y esto sumando las personas que están en clase media, media, que pueden pasar a una clase, no a la clase media, sino a la clase pobre en sus países, porque pues esto ha destruido sobre todo a la clase media de los países. Entonces es bastante desalentador, la verdad. Bueno, gracias, Lizeth. Muy bien. Yo quisiera, no sé si alguien más quisiera compartir noticias.
Yo quiero compartir una. Es de ayer. Dice, Trump anuncia que Estados Unidos rompe relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Y aquí se prevé inclusive que va a haber un nuevo conflicto internacional de carácter territorial. Dice así, el presidente señala que su país retirará el trato preferencial, son dos noticias en una, el trato preferencial a Hong Kong en respuesta a la nueva ley de seguridad china. Recordemos que Hong Kong se hace parte de China, es una comunidad autónoma de China, tan autónoma que es capitalista, y en el año 97 es descolonizada de la Gran Bretaña, ¿no? Entonces dice así, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó este viernes contra China por partida doble. Anunció que se retira de la Organización Mundial de la Salud por su supuesta cercanía a Pekín, a la que acusa de haber ocultado la verdad sobre la pandemia, y también arremetió contra el gobierno chino por la aprobación de una nueva ley de seguridad nacional para imponer su control sobre el territorio autónomo de Hong Kong. El mandatario ha ordenado que se inicie el proceso para cortar la relación especial con el enclave, lo que supondrá un golpe para la plaza financiera internacional y para Pekín. Donald Trump acusó a China de incumplir sus promesas en relación con el estatus de la antigua colonia británica y anunció que ha ordenado al gobierno que inicie un proceso para eliminar las exenciones políticas que le dan a Hong Kong un trato diferente y especial. La decisión de poner fin a los beneficios comerciales es una represalia contra Pekín por haber aprobado la polémica Ley de Seguridad Nacional que busca controlar el territorio autónomo y acabar con las protestas pro democracia. En otro golpe contra China, el mandatario anunció que termina las relaciones con la OMS. Abro comillas, China presionó a la OMS para engañar al mundo, sostuvo. Abro comillas, China ignoró las obligaciones de informar a la OMS y presionó a la organización para que el mundo infravalorara el coronavirus. Cierro comillas. La decisión llega en medio de la pandemia por el coronavirus, al que el mandatario se refirió de nuevo como el virus de Wuhan, por el nombre de la ciudad china en la que comenzó su propagación, y al que atribuyó falsamente 1 millón de muertes en el mundo, cuando de momento son unas 370.000. Trump ya había congelado temporalmente la aportación a la entidad a mediados de abril, que ronda los 500 millones al año y supone cerca del 15% del presupuesto de la organización. Las acciones previstas por Trump contra China también incluyen sanciones a funcionarios chinos que considere que han erosionado la libertad de Hong Kong, la suspensión de la entrada en Estados Unidos de ciudadanos chinos que supongan un riesgo de seguridad y la investigación de empresas del gigante asiático que operan en Estados Unidos. El presidente estadounidense no aceptó preguntas después de su comparecencia en la Casa Blanca. El secretario de Estado Mike Pompeo había preparado el terreno para las medidas anunciadas cuando comunicó el miércoles al Congreso que su departamento ya no considera que Hong Kong disponga de autonomía respecto de China. El mandatario también insistió este viernes en que ya no es lo suficiente autónoma de China como para mantener el estatus comercial especial del que disfruta ahora. El debate y aprobación de la polémica Ley de Seguridad Nacional en el legislativo chino ha reactivado a la oposición contra Pekín. Preparan más protestas al temer que la norma socave el régimen de libertades y derechos que mantiene la antigua colonia británica desde su regreso a la soberanía china en el 97. La mayoría dice que respetará la jurisdicción general del gobierno central y la amplia autonomía de Hong Kong, que según lo pactado con Londres debe prolongarse hasta 2047. Pero al mismo tiempo prevé castigar cualquier actividad separatista o terrorista, la subversión de los poderes del Estado y la injerencia de poderes extranjeros. Los críticos a la nueva ley, como Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, entre otros, ven con preocupación una medida que puede acarrear serias consecuencias en el centro financiero asiático. Al finales del año pasado, Trump firmó una ley
aprobada casi por unanimidad en el Congreso en apoyo a las manifestaciones de Hong Kong. La normativa establece sanciones para las autoridades que no respeten los derechos humanos e incluye la revisión periódica de la condición especial otorgada por Washington al territorio autónomo con todos los derechos de una economía abierta. Esta es la noticia pues, de esta última semana. Entonces, pues ahí está. Así se está moviendo el mundo hoy. Bueno, entonces ahora sí, diciendo esto, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar, como les había anunciado la clase pasada, sobre la política pública que se diseñó en el año 2018 y que permite y que establece las estrategias para implementar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí hay que hacer varias aclaraciones. La primera es la siguiente. Esa política hace primero un balance sobre cómo le fue al país en la implementación de los objetivos del desarrollo del milenio. Recuerden que en el año 2000 se reúnen todos los países que hacen parte de Naciones Unidas para acordar 8 objetivos que permitieran superar la pobreza. Esos objetivos debían cumplirse en 15 años, es decir, hasta el 2015. Y lo primero que hace Colombia, antes de hablar sobre la estrategia para los nuevos objetivos del desarrollo sostenible, es revisar cómo le fue en el cumplimiento del milenio. Ya ahorita lo vamos a ver. Hay que también decir lo siguiente, los países en el 2015 se reúnen y ven la necesidad de ampliar esos objetivos del desarrollo del milenio y ampliarlo significó colocarle 9 objetivos más de los 8 que estaban, con el objetivo de dejar más específico objetivos que apuntaran a mitigar el cambio climático. Por eso es que ustedes ven hay objetivos como cuidar las especies marinas, como cuidar las especies vegetales y animales, como lograr impulsar ciudades mucho más sostenibles y compatibles con el medio ambiente y demás. Entonces aquí quiero que por favor veamos este corto video de Naciones Unidas, donde claramente explica por qué se justifica pasar de los objetivos del milenio a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, permítanme en un momento, si no llegan a escuchar el video, entonces les pido el favor que me lo digan y ya revisamos entonces qué hacemos.
Bueno, entonces es así como Colombia empieza haciendo un balance antes de formular la política. Y básicamente lo que se dice es lo siguiente. A Colombia le fue muy bien en el cumplimiento de los 8 objetivos, que ya los vamos a ver cuáles son, arrojando un nivel de cumplimiento del 86,8% sobre 100. Entonces aquí ya, permítanme. Bueno, muy bien. Entonces, es así como en el año 2018 se reúne el Consejo de Política Económica y Social para aprobar la Estrategia Nacional de Implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que va del 2015 al 2030. El número del documento es el 3918 del 2018. Aquí cabe aclarar que Colombia, cuando se propone formular una política pública y da lineamientos para esa política, reúne a este Consejo de Política Económica y Social, que está compuesto por todos los ministros del Gobierno Nacional. En este caso se reunieron todos los ministros porque los objetivos tienen que ver con todos los sectores. Hay casos en los que no se reúnen todos los ministros porque son políticas públicas de tipo sectorial. Muy bien. Entonces hicieron un balance en el año 2015, perdón, en el año 2018, y estos son los resultados. Yo voy a ir hablando mucho en cifras para que ustedes me puedan entender el por qué se dice del grado de cumplimiento. Y pues es lo que dice el documento oficial. El primer objetivo del desarrollo del milenio era erradicar la pobreza extrema. Se dice que cumplimos al 100% teniendo en cuenta los indicadores que se habían acordado con Naciones Unidas. Con Naciones Unidas se había acordado que el nivel de pobreza extrema debía reducirse al 8,8%, y nosotros logramos reducirlo al 7,9%, cumpliendo entonces el 100%. Que la tasa de desempleo debíamos reducirla al 8,5% durante esos 15 años y la redujimos al 8,9%. Que el porcentaje de niños con bajo peso al nacer debíamos reducirla al 10%, y nosotros la redujimos al 8,8%. Que definitivamente en lo que sí no hemos podido es con el tema de erradicar la informalidad laboral en Colombia. Para el 2015, cabe aclarar, la cifra de informalidad en el país estaba en el 48,1%, y a nosotros nos habían pedido bajar ese índice al 45%. No lo logramos claramente. Hoy en día, pues sí que peor. Hoy en día yo creo que el índice de informalidad ya está en el 60%. No sé América Latina en cuánto esté, pero estábamos igual que América Latina. Y se dice entonces que el reto es focalizar aún más la estrategia en aquellas personas que están viviendo con menos de $2 diarios, porque ahí es donde está la fuente de informalidad. En ese momento, también se decía que nosotros, y creo que se los dije la vez pasada, nos hicieron una medición si de verdad estábamos logrando mejorar en desigualdad, igualar un poco más a la gente, de acuerdo al coeficiente de Gini, y en ese momento se dice que lo logramos. Estábamos en el 0,56% de desigualdad
y logramos estar en el 0,50%. Entonces, aquí quiero mostrarles una entrevista que le hicieron a la directora de ese momento, del gobierno anterior, del Departamento para la Prosperidad Social, teniendo en cuenta que esa es, esa es la entidad del nivel central que tiene a su cargo diseñar y ejecutar estrategias para superar la pobreza extrema. Entre otros programas, por ejemplo, esta entidad ejecuta el programa Familias en Acción, Familias Guardabosques, y ahí ella explica claramente cuáles fueron esas estrategias. Entonces, quiero compartir esa entrevista de 4 minutos. Profe, ¿nos escucha? Profe, ¿nos escucha? Perdón, ¿no están escuchando el video? No, profe. ¿No están escuchando el video, muchachos? No, no está sonando. Bueno, no, profe, no se escucha nada. Lo que vamos a hacer es que les envío el link para que por favor ustedes puedan escucharlo en paralelo. Yo silencio el micrófono por 4 minutos y ustedes por favor lo escuchan. Ahí se los envié, entonces por favor ingresen. Profe, el enlace no me abre. ¿Tú puedes volverlo a enviar? Por favor. Listo, Tatiana, ahí te lo volví a enviar. ¿Los demás pudieron abrir el enlace? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Gracias, Jonathan.
Qué pena, ya terminaron de ver el video. Yo había dejado el micrófono abierto y yo creo que interfirió. Ya, profe, ya lo tengo. Esperemos un momentico a Tatiana que termine de verlo y ya reiniciamos la clase. Listo, muy bien. Bueno, entonces, muchachos, definitivamente un reto, además de este que ya mencioné, sigue siendo combatir esa desigualdad entre el campo y la ciudad. Estaba leyendo una cifra muy escabrosa en el caso del Chocó. En el Chocó, mientras una de cada tres familias, estoy hablando de la zona urbana, ¿no? En la zona urbana del Chocó, una de cada tres familias tiene acceso al agua. En la zona rural, 2 de cada 3 familias no tienen acceso al agua y al saneamiento básico. Entonces, para que veamos la correlación y la desigualdad tan grande entre ciudades y campo. Muy bien. El segundo objetivo es el objetivo de lograr la enseñanza primaria universal. Allí se dice también que cumplimos el 100% de ese objetivo. Logramos incorporar a la educación básica a la población entre 15 a 24 años de edad al 1,47% de la población. La meta que nos había fijado Naciones Unidas era lograr incorporar al 0,47 y nosotros incorporamos el 1,47. También se dice que entonces el grado de cumplimiento es del 100%. Esta educación básica es transición, primaria y secundaria. Pero en lo que sí definitivamente hay que seguir trabajando es en erradicar el analfabetismo.
a esa población precisamente entre los 15 a los 24 años de edad. O sea, si bien se logró cumplir con la meta de Naciones Unidas, pues todavía quedan hasta a la fecha de hoy, pero en ese momento se reconocía que daban una población en condición de analfabetismo muy alta en el país en esa franja de edad. El otro objetivo era promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Ahí no alcanzamos el cumplimiento del 100% por muchas cosas, pero en este caso el documento hace alusión a una en especial, y es que el acceso de la mujer, perdón, a los cargos de elección popular no se cumplió en ese momento al 30%. Se suponía que el 30% de las curules, por ejemplo, en Cámara y Senado, debía estar ocupada por mujeres, y realmente lo que arroja el resultado es que en el cuatrenio del 2014 al 2018, las mujeres que ocuparon escaños en el Congreso fue de la siguiente manera. En el Senado de la República, el 23%, y en la Cámara de Representantes, el 20%. No logramos el 30%. Pero además de eso, en el país sigue persistiendo, y se los decía hace 8 días, la desigualdad de los salarios entre hombres y mujeres, a pesar de que los dos estén cumpliendo una misma función. Sigue persistiendo una violencia sistemática contra las mujeres, violencia intrafamiliar, de tal manera que pues el tema de los derechos humanos para las mujeres sigue siendo un reto constante para los gobiernos. El presidente Santos formuló en el año 2012 una política pública para la mujer, para lograr esas igualdades y esa equidad. Quiero que veamos qué dijo en ese momento. Esperemos a ver si nos funciona el video, me cuentan si no. Entonces, permítame, por favor. A ver, aquí. Me cuentan, por favor, si no escuchan. No, profe, no se escucha. Listo. Entonces ya les mando la URL. Les voy a pedir el favor que veamos solamente los primeros 7 minutos del video, nada más, porque pues esto dura 1 hora. Porque ahí está quizá la esencia de la política, que es lo que quiero que ustedes conozcan. Entonces aquí está. 7 minuticos, por favor.
Por favor, me confirman cuando hayan terminado de ver el video. Recuerden que son solamente los primeros 7 minutos. ¿Listo, muchachos? Vale. Ya, profe. Listo, gracias. Gracias, Mateo. Tenemos hasta las 51. Vale, listo, muy bien. Bueno, entonces, ahí está. Definitivamente, la mujer rural también sigue siendo discriminada. A la mujer rural le pagan la jornada de trabajo menos que al hombre. La mujer rural es la que ha tenido menos acceso a la educación, es la que más ha estado a cargo de las labores del hogar. Entonces, ahí también hay una diferencia enorme entre la mujer urbana y la mujer rural. Muy bien, el otro objetivo del desarrollo del milenio era este: reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. Se dice que el cumplimiento fue del 97% porque, por varias cosas. Entonces, en primer lugar, la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año, pues se dice que sí se ha venido disminuyendo, que para el caso del año 2015, la meta que nos habían impuesto que habíamos acordado, perdón, era del 17,46%, y nosotros logramos reducir esa tasa de mortalidad en menores de 1 año al 17,1%, ahí cumplimos. Pero en lo que sí no nos fue tan bien fue en el tema del plan de vacunación. El plan de vacunación que inmuniza a los niños contra la difteria, contra el tétano y contra la tosferina, se dice que nosotros debíamos, la cobertura con ese plan de vacunación debía ser del 95%, y nosotros logramos ese plan de vacunación en un 91,2%. Entonces, por eso no logramos el 100%. Por ende, pues el reto sigue siendo ampliar esa cobertura, y ya no solamente contra estas enfermedades, sino con las nuevas que llegaron a raíz de las enfermedades respiratorias, como la que estamos asistiendo, de tal manera pues que ese plan de vacunación tiene que ampliarse a otras enfermedades. El otro objetivo es mejorar la salud sexual y reproductiva. Este es el objetivo 5.
Se dice que la tasa de mortalidad materna sí logramos efectivamente cumplir con el 100%. Eso entendido en eso entendido en que superamos inclusive la meta establecida, porque hubo una atención adecuada en los sistemas de salud del país. Pero en lo que sí no nos fue muy bien fue en el tema de mujeres, de reducir la tasa de mujeres entre 15 y 19 años, las tasas de embarazo a temprana edad. La meta era reducirla al 15% y nosotros logramos reducirla en el 17%, no logramos llegar al 15%. Entonces, por supuesto, sigue siendo un reto promover más campañas para que las mujeres tengan una vida sexual mucho más responsable, porque pues entre los 15 y los 19 años una niña es una niña que está terminando su bachillerato, muy seguramente, si no es que se ha graduado ya y ya está en la universidad, y pues se truncan esos procesos de vida porque pues son embarazos en su mayoría no deseados y pues no hay condiciones emocionales ni psicológicas pues para afrontar una situación de estas y pues les toca la fuerza. Entonces, por eso se hace tan necesario aumentar la promoción de llevar una vida sexual y reproductiva de forma responsable. El otro objetivo es el número 6, perdón, que es combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Entonces, frente al tema del número de contagios por SIDA, logramos superar la meta. Nos habían dicho que teníamos que reducir la tasa de personas entre 15 a 49 años por contagio de SIDA al 1% y nosotros logramos reducirla al 0,2%. En lo que sí no nos fue bien fue en la tasa de mortalidad, donde cumplimos un 39%, de tal manera que la tasa quedó en 5,08 muertes por cada 100.000 personas. No logramos cumplir con la meta propuesta por Naciones Unidas, que era básicamente de 3, muertes por cada 100.000 personas. En el caso de la malaria, logramos la meta. Se nos había dicho que teníamos que tener 34 casos por año, reducirla, perdón, a 34 casos por año de quienes tuvieran malaria, y nosotros logramos llegar a 26 casos por año. El reto sigue siendo, al igual que con el objetivo anterior, adelantar estrategias mucho más profundas de prevención para poder llevar una vida sexual responsable y tratar entonces de bajar esas tasas de mortalidad del VIH-Sida. Frente al este es el séptimo. Frente al séptimo objetivo, garantizar la sostenibilidad ambiental. Entonces resulta que esto se mide en 3 factores. El primero es que le llegue el saneamiento básico a la gente, es decir, agua y alcantarillado y energía. No logramos el 100% porque ya sabemos las grandes brechas entre lo urbano y lo rural, de tal manera que logramos cumplir en el 96,8%. Cabe destacar allí programas de vivienda como vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario que ayudaron a aumentar sobre todo el acceso a vivienda. También se dice que otra forma de garantizar la sostenibilidad ambiental es reduciendo el consumo de sustancias que contaminan la capa de ozono. Se dice que logramos cumplir el 100% ahí y que habíamos logrado eliminar el 10% de esas sustancias agotadoras por año. Asimismo, logramos cumplir con el número de hectáreas que se debían reforestar porque se encontraban en deforestación precisamente,
Naciones Unidas nos había dicho que teníamos que recuperar 23.000 hectáreas por año y nosotros logramos recuperar 32.143 por año. Entonces, ahí el tema ha sido al 100%. Pero en lo que sí no nos ha ido muy bien es en tratar de recuperar áreas protegidas que debían ser protegidas. Ahí logramos solamente el 80%. ¿Esto quién lo lidera? Lo lidera el Sistema de Parques Nacionales Naturales. La meta que nos habían dicho es que teníamos que recuperar el 6,6% de esas áreas y nosotros pues logramos recuperar el 6,9%. De ahí que entonces el gobierno hable de este Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de las áreas disturbiadas. Básicamente, ese plan de recuperación habla entonces de aumentar la provisión de servicios públicos básicos en las zonas urbanas y rurales. Básicamente habla también de recuperar el tema de la vocación de la tierra, porque muchas de las tierras que tienen vocación agrícola han sido destinadas a vocación ganadera o se han construido ahí proyectos de vivienda o cualquier otra cosa. También se habla de aumentar las áreas protegidas para aumentar también los nacimientos de agua, aumentar el bosque, proteger el bosque, proteger los páramos y demás. Muy bien, entonces ese es el séptimo objetivo. Y el último, fomentar una sociedad mundial para el desarrollo, se refiere al acceso a la conectividad. Entonces se supone que Colombia superó la meta al 118,9%. ¿Por qué? A Colombia se le había dicho que la meta de usuarios de Internet por 100 habitantes debía ser de 60 usuarios, pero nosotros logramos 78,9 usuarios de Internet por cada 100 habitantes. Superamos la meta. En el tema de computadores para educar, a Colombia se le había dicho que debía alcanzar 23,8 computadores por cada 100 habitantes y Colombia logró superarla llegando con una meta de 34 computadores por cada 100 habitantes para el 2015. ¿Cuál sigue siendo el reto? Llegar a la población más dispersa del país, es decir, a la población que se encuentra sobre todo en las zonas rurales donde el acceso a las TIC es muy limitado, situación que se ha evidenciado precisamente con ocasión de esta pandemia. Entonces quiero aquí también compartirles el último video, un video que hizo PNUD, destacando los logros de Colombia frente a los objetivos del desarrollo del milenio. A ver si logramos escucharlo.
Bueno, pues aquí básicamente era música, ¿no? Porque todo estaba escrito y con fotos y demás. Entonces, bueno, ya, pues era como eso, básicamente. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué retos que le quedó a Colombia frente a esto? Básicamente, tres retos. El primero, además de todos los que ya les había contado por objetivo, faltaba en ese momento un esquema de seguimiento a los objetivos del desarrollo del milenio. Y ese fue un error. Se formularon los indicadores de cumplimiento aparte de los indicadores de las metas del gobierno para cumplir con su plan de desarrollo. Y resulta que eso no puede ser así porque es que se supone que los objetivos del desarrollo del milenio o los hoy sostenibles son la piedra angular de esos planes de desarrollo, son los que guían esos planes de desarrollo. Entonces, eso hay que articularlo. Segundo, rendición de cuentas. No se hizo una rendición de cuentas con la sociedad sobre cómo iban el cumplimiento de esos objetivos y pues eso también permite que no haya un seguimiento exhaustivo a estas cifras para corroborar pues la verdad de todas estas cifras. El otro reto es que están mal los indicadores, es decir, dos cosas. Por ejemplo, los indicadores en educación, de acceso a la educación en el país, están formulados a 15 años. Y aquí la idea era medir anualmente cómo íbamos en ese tema. También se dice que hay unos objetivos que son más medibles en las regiones que en otros, y eso también, por supuesto, pone en cuestión el tema del nivel de logro de cada objetivo. Hay unos que los territorios tienen más información y en otros no, porque la información está a nivel nacional, y pues esa no es la idea, sino que cada uno controle sus logros o sus niveles de cumplimiento, cada departamento y municipio. Lo otro es que, y este apunta a lo que decía anteriormente, se debe acordar mucho más con gobernaciones y alcaldías cuál va a ser la estrategia para aplicar esos objetivos del desarrollo sostenible a hoy, porque no se hizo, sino que todo se planeó desde el nivel nacional y no se tuvo en cuenta el nivel de desigualdad que hay de departamento a departamento. Ya sabemos que no es lo mismo hablar del Chocó que hablar de Antioquia, ya sabemos que las capacidades institucionales son distintísimas de un municipio o de un departamento a otro, porque no todos tienen la misma robustez presupuestal, no todos cuentan con funcionarios altamente capacitados y esas diferencias pues hay que revisarlas al momento de formular una estrategia para el cumplimiento de estos objetivos hoy sostenibles. Y la última es que faltó una articulación muchísimo más fuerte con los otros actores de la sociedad civil. Es decir, no se involucró ni a la academia, ni a las juntas de acción comunal, ni a los otros actores que hacen parte de la sociedad civil de nuestro país y al sector privado tampoco. Entonces la gente pues no vio como esos objetivos como propios, no hubo entonces ni participación en la ejecución, ni tampoco un seguimiento a los mismos. De hecho, el gobierno tuvo apuros en el tema de la financiación de esos objetivos, porque también no se planeó bien desde el principio, no se incluyeron dentro del presupuesto general de la nación, sino que eso estuvo al margen y entonces después hacer adiciones y buscar plata, pues fue difícil, que seguramente si el sector privado hubiera estado vinculado, pues esa era una fuente de financiación de esos objetivos. Entonces, básicamente, pues muchachos, esto es, básicamente, esto es lo que corresponde al balance de qué nos dejaron el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. En la otra clase ya vamos entonces a revisar cuál es la política que se formuló teniendo en cuenta todos estos retos
para implementar los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17 objetivos, donde ya muchas de las universidades tienen tanques de pensamiento que le están ahora sí haciendo monitoreo a esos objetivos. Entonces, es eso. Les agradezco a todos su atención. Recuerden, por favor, que el examen es de hoy en 15 días. No tengo programadas actividades en el aula. La última fue la que se hizo sobre la OCDE, con el fin de que ustedes puedan tener estas 2 semanas para prepararse para el examen final, que lo vamos a hacer aquí que lo vamos a hacer por el aula virtual, perdón. Entonces ya en 8 días les contaré bien de qué se trata. No siendo más, entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta, sí, antes de cerrar. No, profe, un compañero me escribió por el grupo, ahorita no recuerdo el nombre, que no se pudo conectar porque creo que está trabajando. Y entonces te envío el nombre del estudiante ahorita. Listo, mándamelo entonces. Claro, de todos modos, para Lisette que me está preguntando por las diapositivas, yo le voy a mandar a Tatiana el link de mi canal de YouTube donde tengo grabadas casi que todas las clases. Ahí están todas las clases de contexto de todos los grupos. Entonces, pueden ahí revisar de pronto alguna que no nos haya quedado grabada aquí, pero pues quedó grabada con otro grupo, para que puedan repasar los temas que hemos visto hasta el momento. Bueno, entonces un abrazo para todos, una muy buen fin de semana, que descansen y nos vemos si Dios quiere en 8 días.